En los últimos días el tema de Alfonso Portillo ha estado en la boca de todos. En esta oportunidad del programa Noche con Veneno haremos una excepción. Veremos años atrás la entrevista que nos concedió el expresidente Alfonso Portillo después de que ya habían algunos señalamientos, después de que él había viajado a México, conociendo ya la historia de Alfonso Portillo como presidente y los problemas que iniciaban con el tema de México, si había sido extraditado o no extraditado, sea usted el analista. Usted antes de terminar su periodo ya mencionaba que usted creía que al final de cuentas usted iba a ser perseguido. Así es. Por eso es que usted decide irse a México. Ah, claro. ¿Cuáles son las razones? ¿Y quién cree usted que iba a iniciar esa persecución contra usted? Bueno, indiscutiblemente los que se sintieron lastimados por los efectos de mi política económica. ¿Cuál es esta política económica? Primero, aumentar la tasa tributaria. Hizo reforma fiscal. En oposición, todo el mundo. ¿Que afectó a quiénes? Fundamentalmente a la supercúpula empresarial, al sector privado. Entonces, lógicamente yo sabía que este grupo no solo me iba a perseguir, porque aquí a veces la política se hace con odio y con resentimiento y no con el cerebro. Y yo sabía que había que sentar un precedente. El presidente que aquí no se somete y no hace lo que nosotros decimos, hay que ponerlo en persecución para darle un ejemplo a los demás, que los demás se aflijan. Ese es el mensaje contra mí. ¿Por qué tanto odio contra mí 7 años después? Y siguen, y ahora hasta un organismo internacional involucraron en el juego político para perseguirme. ¿Por qué? Porque lo que quieren es sentar un precedente, pero en segundo lugar, quieren que no participe en las próximas elecciones. ¿Por qué decide usted, y eso me imagino que debe ser una consulta o una pregunta que se hacen todos, ¿por qué decide irse usted a México y por qué no a otro país? Ante esta persecución de la que usted habla por haber hecho cosas en su gobierno con las cuales usted quedó mal con él. Me voy porque querían hacer todo un espectáculo conmigo. Tenía toda la información. Y no voy a mencionar las personas que planificaron en una mesa, porque vieron y van a decir que estoy No, Alfonso, hombre. Lo digo. Pero si fuego quiere, fuego hay que dar, hombre. Bueno, el general Pérez Molina, el comisionado de seguridad, ellos planificaron todo un espectáculo para apresarme con helicópteros y hacer todo el show y no les di el gusto. Esa es la realidad. No les di el gusto. Lo supe, tuve información y me fui. ¿Por qué a México? Me gradué en México, tengo mis amigos, mi ambiente, tengo familia en México. México ha sido para mí no usted solo se sentía Claro, cómodo de México. claro. Y a raíz, bueno, de ahí pasa todo este tiempo del que usted menciona y se hablaba, por supuesto, en la prensa de que usted iban a pedir la extradición, de que usted ya tenían ciertas pruebas de que usted había cometido ciertos delitos, malversación, corrupción y una cierta cantidad de millones de quetzales de las cuales se habla. Y posteriormente, usted decide venirse a Guatemala. ¿Usted viene o lo extraditan? ¿Y por qué decide venirse en ese momento a Guatemala? Primero analicé que aunque yo no tengo ninguna relación con el gobierno actual, analicé que no había un gobierno que estaba presionando al Poder Judicial para torcer la ley y apresarme. Es decir, no había una hostilidad como la que había con el gobierno de Berché. Segundo, que tenía que regresar a aclarar mi situación. Y estoy aquí sometido a los tribunales. Y yo me entregué. Yo solicité por escrito al Procurador General de la República, por eso vengo en un vuelo privado de la Procuraduría, en la que yo me entrego aquí. Después de su regreso de México, en 2010, el expresidente Alfonso Portillo es capturado en Punta de Palma, tratando de obstruir la justicia. La Fiscalía General ha anunciado la detención del expresidente Alfonso Portillo, requerido por la justicia de Estados Unidos bajo las acusaciones por los delitos de corrupción y de lavado de dinero. Esa es una muestra más de toda. Si hay una conspiración, es una conspiración contra mí. Permítame. Ellos hablan de una conspiración para hacer lavado de dinero. Tienen que probarlo. No es solo decirlo. Tienen que probarlo. Efectivamente esas cuentas existen, pero las cuentas no vienen de dinero del Estado. Y demostrar eso, ese va a ser el gran reto de los que hoy me acusan. Ya en la entrevista tuvimos la oportunidad de preguntarle muchísimas cosas al expresidente Alfonso Portillo. Entre ellas, si su gobierno era corrupto, si lo que decía la gente era cierto. Se mencionaba que dentro de su gobierno había mucha gente corrupta y usted lo acusaban de decir, mire, ¿por qué hay tanta gente corrupta en su gobierno? Y usted contestaba que usted la había heredado. Bueno, el Estado de Guatemala es corrupto por naturaleza. A mí no me puede demostrar nadie que no haya un gobierno que no haya cometido actos de corrupción. Ni aquí ni en Estados Unidos. Ni aquí ni en Estados Unidos. Ahora, que se sobredimensionó el caso conmigo. Bueno, la mejor muestra es que durante mi gobierno no se protegió a ningún funcionario público e incluso el presidente del ICS fue a la cárcel y lo declararon 7 años después inocente.
La gente está reconociendo que con todos los errores, porque yo nunca negué que en mi gobierno había habido actos de corrupción, tan nunca lo negué que muchos de mis funcionarios fueron a la cárcel y nunca protegimos a nadie. Pero esconder la verdad en un país que tiene lacerantes heridas, eso es criminal. Y aquí se ha solapado a criminales, se ha solapado a asesinos, se ha hecho limpieza social y se han callado todos los organismos de derechos humanos. Eso duele porque conmigo una mosca pasaba por casa presidencial y eran titulares todos los días. Además, el latente descontento del expresidente Alfonso Portillo por la intervención de la CICIG en su caso. Y asimismo también declaraciones de la CICIG referente al expresidente Alfonso Portillo. ¿Sabe dónde nació la idea de la CICIG? En mi gobierno, en una cena de Edgar Gutiérrez y José Miguel Vivanco, un hombre chileno que es presidente de América en Washington. Ahí nació la idea. ¿Por qué? Porque queríamos un organismo apoyado internacionalmente, tanto financieramente como políticamente, que no estuviera sometido ni a las fuerzas políticas de Guatemala, ni a los factores de poder real de la economía. Esa fue una idea brillante. ¿En qué terminó esto? En una CICIG que depende de los factores reales de poder económico, que está, ¿sabe cuál va a ser la mayor tragedia de la CICIG? Que va a terminar como un instrumento al servicio de las grandes mafias y de los grandes grupos económicos del país. Si se topara usted cara a cara con el señor Castresana, ¿le provoca miedo a usted? ¿Le provoca alguna incertidumbre a usted, señor Castresana, con todo lo que se maneja hoy en día? A mí ¿Qué le diría? No me inspira nada el señor Castresana, sinceramente. No. No, nada. ¿Cree que lo que está haciendo él aquí es, no...? Él es víctima. A él le contaron una película cuando vino Luis. Le dijeron, te vas a hacer famoso y agarras a Portillo y lo metes al bote. Y lo están financiando y lo están apoyando el embajador de Estados Unidos y unos grupos súper económicos allí, porque quieren que sea el trofeo yo de él. Entonces, Castresana va a terminar como una tragedia. Y va a terminar como una tragedia, porque no va a acabar con la impunidad en este país, porque la impunidad aquí es fiscal, es laboral, es civil, es penal. Aquí hay impunidad por todos lados. ¿Cuáles son las razones por las cuales se le inician procesos judiciales o procesos legales al expresidente Alfonso Portillo? ¿Y cuál ha sido el papel del Ministerio Público en el mismo? Delitos en Guatemala. Poco después de entregar el poder, Alfonso Portillo fue acusado de corrupción y malversación de fondos, por lo que huyó de Guatemala, estableciendo su residencia en México. Se le acusó de peculado y se hizo un acuerdo de tratado de extradición firmado con México. El 7 de octubre del año 2008, Alfonso Portillo fue enviado a Guatemala para ser juzgado por los tribunales de justicia. A Portillo se le acusaba por el desfalco de 120 millones de quetzales al erario. A pesar de las pruebas, estas no fueron suficientes y no se le encontró culpabilidad alguna. Y el resultado acerca de los procesos iniciados en Guatemala y las resoluciones de justicia que emitieron los tribunales aquí en Guatemala, usted ya lo conoce. Y a raíz de eso, empieza el tema de extradición del expresidente Alfonso Portillo. Delitos en Estados Unidos. Alfonso Portillo fue extraditado a Estados Unidos por el delito de lavado de dinero. Posteriormente, se declaró culpable en el Tribunal Federal de Manhattan, esto de haber lavado millones de dólares de cheques que recibió de Taiwán por 2.5 millones de dólares. Según el compromiso escrito entre ambas partes, Portillo aceptó el cargo que se le imputaba, así como pagar 2.5 millones de dólares a Estados Unidos a cambio de una reducción de su pena. Sin embargo, al expresidente Portillo todavía lo espera la justicia guatemalteca. El Ministerio Público empezó el proceso de extinción de dominio de unos 30 millones de quetzales. En el 2011, Portillo fue absuelto del delito de malversación de fondos de 15 millones de dólares durante su gestión, fecha en la que el anterior gobierno aprobó su extradición hacia Estados Unidos. A las 9:53 salieron los vehículos en donde trasladaban a Portillo hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca, en donde lo esperaba una aeronave para trasladarlo hacia Nueva York. A las 10:02 llegó a la Fuerza Aérea bajo fuertes medidas de seguridad. Lo bajaron de la ambulancia y caminó al jet que lo trasladaría al país estadounidense, que 32 minutos después sale del país y tiene estimado que el tiempo de vuelo es de 6 horas. La aeronave está acondicionada con medicamentos para atender al exgobernante en caso sufra alguna complicación en su estado de salud. Los señalamientos sobre la gran cantidad de dinero que tenía y por los cuales fue perseguido por la justicia guatemalteca.
Y segundo, los famosos cheques de gobierno de Taiwán por los cuales hoy se declara culpable en uno de los tribunales de Nueva York. Sobre esta, si no me equivoco, una donación que supuestamente había hecho Taiwán a cerca de $2 millones que supuestamente habían aparecido en algunas cuentas de personas allegadas a usted que eran para hacer bibliotecas escolares. ¿Qué nos puede mencionar acerca de esto? Sí, hay dos cosas. Los cheques que dio Taiwán para la biblioteca fueron invertidos en las bibliotecas y en otros programas de la presidencia. El cheque que dicen que se cambió está a mi nombre, no está a nombre del gobierno. Los cheques que están en el gobierno están a nombre de finanzas públicas. El cheque que se me dio a mí fue para apoyarme en la campaña y se me dio antes de que tomara posesión de presidente. ¿Por qué no dicen eso? Ahí está el cheque, con la fecha antes de que fuera presidente. Y fue a mi nombre, no lo iba a cambiar yo. Que por cierto, ese gobernador tiene cadena perpetua, ¿ah? El presidente, sí. Es cierto, pobrecito, porque no creo que ha de estar muy contento estando ahí. Bueno, el expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, preso en Estados Unidos desde hace 3 años, se declaró hoy culpable de haber aceptado sobornos durante su gobierno. Yo creo que lo que nos corresponde ahora es, además de la declaración que él ya dio, es ahora esperar qué es lo que va a decir el juez que está siendo el encargado del caso. En Guatemala, el caso Portillo sigue dando de qué hablar después de que esta semana el expresidente Alfonso Portillo aceptara ser culpable en una corte de Nueva York por el delito de conspiración para el lavado de dinero. Hoy se declaró culpable de asociación ilícita es el expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo. Soy culpable, señor juez, fueron las palabras del expresidente ante una corte federal en Nueva York. Las autoridades estadounidenses lo acusaron de lavado de dinero por $60 millones. Previo a su comparecencia, Portillo llegó a un arreglo escrito donde pasará de 4 a 6 años de cárcel. Y entre la duda de todos los ciudadanos es cómo queda la administración de justicia ante esto. ¿Qué arreglo fue al que llegó el expresidente Alfonso Portillo con la Fiscalía de Nueva York? ¿Va a regresar? ¿No va a regresar? El Ministerio Público, si es que regresa Alfonso Portillo, ¿abriría algún otro proceso señalándole otro delito? ¿Qué opina usted del expresidente Alfonso Portillo? Esta es la realidad, viniendo de palabras de él en una entrevista hecha años atrás. Guatevisión.